Buenos días, gracias por acompañarnos en este día que vamos a tener una presentación del doctor Oscar Álvarez Silva, que nos va a presentar el tema de energía de gradiente salino en desembocaduras, pasado, presente y perspectiva. Él hizo sus estudios de maestría en Ingeniería Civil en Recursos Hídricos en la Universidad Nacional de Colombia y su doctorado en Ciencias del Mar también en la misma universidad. Siendo ingeniero civil de esta universidad también colombiana. Él trabaja ahora en el Departamento de Física y Geociencias en la Universidad del Norte y bueno, les pido un aplauso para él. Mariana, ¿me consigues agüita? Un vasito con agua. Hola, buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecer la invitación de Rodolfo y de Cecilia y de todo el equipo de la UNAM, además de la hospitalidad de todos este fin de semana. Y bueno, para mí es un completo honor y un orgullo estar en la UNAM, pues que sin duda es una de las universidades referentes en América Latina, así que estar aquí con ustedes es pues para mí una oportunidad muy especial. Sé que al final hay un espacio para preguntas, pero si alguno en el medio quisiera hacer algún aporte o alguna pregunta, pues con mucho gusto. Las diapositivas están en inglés, la mayoría del material lo tenía en inglés, pero pues lo voy a hablar en español. El tema que les vengo a presentar es una perspectiva de la energía de gradiente salino, enfocada en este caso a desembocaduras. Si bien no es el único sistema en el que se puede utilizar, pues digamos que es el enfoque que le hemos dado como para formular una metodología base que luego podamos aplicar a otros sistemas. Empecemos con un contexto general sobre todo el contexto de las energías renovables. Estos son los datos más recientes de concentración de CO2 en la atmósfera, descargados este fin de semana. Allí vemos que en el 2013 pasamos por primera vez en promedios mensuales el nivel de 400 partes por millón, que es la línea roja, y la línea negra pues nos muestra la media móvil de 12 meses, así que en este momento ya tenemos concentraciones en la atmósfera en promedios anuales de más de 400 partes por millón. Si nos vamos un poco a los datos geológicos, esta gráfica que vemos aquí, yo creo que por aquí tengo apuntado, sí. En esta gráfica vemos los últimos 800.000 años de historia de registro de concentración de CO2 a partir de núcleos de hielo. Vemos que si bien el CO2 ha tenido una variabilidad natural importante, más o menos entre 180 y 280, hay un pico por allí de 300 partes por millón hace unos 300.000 años. Pues la concentración que tenemos ahora, que ya supera los 400, es una concentración no vista en el último millón de años. Y no solamente la concentración, puede ser más importante que la concentración, la tasa de incremento de ese CO2 es muy alta, mucho más alta de lo registrado en cualquier otro periodo de la Tierra, lo cual hace que para el sistema Tierra sea mucho más difícil acoplarse. Y por si de pronto a alguien, por allí al norte de México, le queda alguna duda de que eso está relacionado con la actividad antrópica, pues no es sino ver comparar la concentración de CO2 en la atmósfera con las emisiones antropogénicas de CO2 en los últimos 200 años para ver que la correlación es bastante directa. Este es uno de los papers más citados en cuanto a CO2 y posibles efectos del cambio climático. En este paper se habla de que si se llegaran a alcanzar las 450 partes de concentración de CO2 en la atmósfera, podríamos sufrir blanqueamiento total de coral, incluso corte de la circulación termoalina o desintegración de gran parte de la capa de hielo de la Antártida. Y pues en este momento ya nos estamos acercando a los 410, así que 450 partes por millón es una realidad que seguramente va a ocurrir y con la cual nos tenemos que preparar. La gran parte de la producción de este CO2 es para producción de energía en general. El 82% de la energía global, este dato puede estar un poco desactualizado, pero debe ir por el mismo número, de la energía global
se produce a partir de combustibles fósiles. Y si bien uno de los temas importantes con las energías renovables es que todas son bienvenidas, ¿no? A veces se habla de, pero ¿por qué se van a poner a inventar el agua tibia si ya hay unas energías por allí en desarrollo? ¿Por qué más bien no se enfocan sus esfuerzos en esa? Pues bien, la demanda de energía siempre está creciendo, las soluciones energéticas siempre son limitadas y por tanto cualquier iniciativa que tenga que ver con energías renovables en general siempre va a ser bienvenida. Vamos a hablar del caso particular de la energía de gradiente salino. Nosotros empezamos a estudiar este tema en Colombia en 2010. Quisimos hacer una evaluación de las energías marinas que había disponibles en Colombia y incluimos la energía de gradientes térmicos y de gradientes salinos como algo allí secundario, por estar mucho menos desarrollado que otros tipos de energías marinas, pero luego nos dimos cuenta que para nuestro país y en general para países tropicales es una fuente de energía que tiene un potencial bastante alto. ¿Cómo se genera energía con gradiente salino? Digamos básicamente que si ustedes juntan dos aguas con diferente concentración de sal, esas dos aguas se van a mezclar espontáneamente. Para que ese proceso espontáneo ocurra es porque tiene que haber algún tipo de energía involucrada, porque ningún proceso ocurre sin que haya involucrada alguna energía. Esa energía se ve reflejada también en un aumento de la entropía. Entonces, lo que existe entre dos aguas con diferente concentración de sal, un profesor mío decía que a la naturaleza no le gustan los gradientes y siempre los intenta mezclar. Lo que existe entre estas dos aguas es un potencial termodinámico, un potencial químico, y cuando se ponen en contacto, pues se libera una energía que luego más adelante llamaremos energía libre de Gibbs, y si esa energía pudiéramos de alguna forma hacerla reversible, podríamos obtener un trabajo útil que podemos volver energía eléctrica. Esa energía de gradiente salino no produce CO2 ni produce ningún otro efluente significativo para el medio ambiente. Básicamente lo que estamos haciendo allí es mezclar dos aguas de diferente salinidad y como producto obtenemos un agua salobre con la misma salinidad que tendría el medio natural, pues luego de mezclar no se agrega ni se quita temperatura al agua. Sin embargo, a mí también me gusta mucho resaltar siempre que ningún tipo de energía renovable, por limpia que sea, pues va a ser totalmente inofensiva para el medio ambiente. Cualquier forma de explotación de energía lo que está haciendo es extraer una energía que el sistema tenía naturalmente para su funcionamiento. No podemos esperar que ningún sistema le extraigamos parte de su energía y el sistema no sienta ningún efecto. Definitivamente los va a sentir y creo que allí pues es una de las líneas más interesantes que hay en gradiente salino. A lo largo de la presentación me gustaría también hablarles un poco de dónde veo yo los vacíos en el conocimiento, porque me parece que nos ayuda un poco a saber cómo por dónde sería interesante meternos. Ese tema de los efectos ambientales es bastante interesante porque creo que los estamos subestimando. Si bien obviamente van a ser mucho menores que los asociados a combustibles fósiles, pues hay que mirar cuáles hay y aprender a manejarlos. ¿Por qué las desembocaduras de los ríos? Si bien se ha encontrado en la literatura que no es el sistema en el cual existe el gradiente de salinidad más grande, pues sí son sistemas que son muy frecuentes y son sistemas que ofrecen una cantidad muy importante de recursos hidráulicos. Así que si los potenciales por unidad, es decir, los potenciales por metro cúbico de agua que utilicemos, no son los más altos, pues al tener un volumen tan grande de agua se compensa un poco este tema. Más adelante les voy a ir hablando de este modelito, pero más o menos así se vería. Esto es una caricatura que hemos hecho de una planta de gradiente salino en una desembocadura. Por un lado está el río, por otro lado está el mar, hay un forzador aquí importante de la estratificación que es el caudal, un forzador importante de la mezcla que es la marea, y lo que tenemos que hacer es ir a un punto donde haya agua con menos salinidad, tomarla, transportarla hasta una planta, ir a otro punto B que llamamos aquí, donde tenga más salinidad, también transportarla, y en la planta pues es donde va a ocurrir lo que yo llamo la magia, porque realmente me parece mágico. El potencial teórico máximo aprovechable termodinámicamente está dado por la energía libre de Gibbs. Si tenemos un sistema aislado
y a presión constante, aislado en el término, digamos en el sentido de que no ingresa ni sale masa del sistema una vez está generando la energía. Ambas hipótesis son bastante aceptables. Entonces podemos decir que la energía libre de Gibbs depende simplemente del cambio de entropía, que es este término que hay aquí, y la temperatura. El cambio de la entropía depende del número de moles en mezcla. Básicamente esto lo podemos considerar como el caudal que estamos mezclando. Esto es la constante universal de los gases, y este X sub i y sub i son fracciones morales de sal y agua en la mezcla. Es decir, básicamente depende de la temperatura del agua, de ambas aguas que estamos mezclando, de la cantidad de agua que estamos mezclando y de la salinidad, de esos tres factores. Entonces esos son los tres factores que tenemos que cuantificar, diseñar, monitorear, etc. Finalmente, la energía aprovechable va a ser la suma de la energía libre de Gibbs del agua, aquí lo llamamos fresh, dulce, y salada, menos la energía libre de Gibbs del brackish, del agua salobre, luego de la mezcla. ¿Cuánto potencial hay de esta energía en el mundo en desembocaduras? Pues aquí les traigo algunas estimaciones que se han dado a través de los años. Pues la última fue una estimación que realizamos nosotros. En 2012 salieron los primeros misiones satelitales que midieron salinidad, Aquarius de la NOAA y SMOSS de Alemania. Entonces, como fueron en 2012, después de estas estimaciones, pues decidimos hacer una reestimación, pues que salió el año pasado. Eso que ustedes ven aquí equivale a el 65% del consumo eléctrico global de energía del año 2014, o sea, es muy parecido al que existe en este momento, lo cual es un potencial impresionantemente alto. 65% del consumo. Este número, sin embargo, este número se nos aleja bastante de la realidad. O sea, el ideal termodinámico, por lo general en cualquier proceso de ingeniería, está muy lejos del real. Entonces, la investigación que nosotros hemos hecho ha sido seguir esta línea que ustedes ven aquí. Cuando nosotros empezamos en este negocio, en este tema en el 2010, pues vimos ese número tan impresionante, nos deslumbró el número, pero al saber que no era real, pues lo que hicimos fue esto. Lo que hicimos fue mirar las restricciones que tiene ese potencial teórico. ¿Cuáles son? Empezamos a pensar, bueno, ¿qué restricciones tiene este número para que llegue a un valor real? Y empezamos a trabajar en cada una de estas campos que hemos identificado. Entonces, el potencial teórico asume, por ejemplo, entre otras cosas, ese número grande que ustedes vieron ahora del 65%, asume que todo el agua dulce del mundo, de los ríos, se utilizará para generar energía de gradiente salino, lo cual, desde el punto de vista que ustedes quieran ver, práctico, ambiental, técnico, es inviable. Entonces allí pues pusimos algún criterio de sostenibilidad, es decir, los sistemas que dependen de los ríos no podrían sobrevivir si una cosa de esas fuera factible. Entonces propusimos algún criterio de sostenibilidad y llegamos a lo que llamamos el potencial ambiental. Pero ese potencial ambiental, por ejemplo, asume que los recursos están disponibles todo el tiempo para generación. Es decir, si yo me pongo en un río, tendría lo que nosotros llamamos capacidad o factor de capacidad todo el tiempo, o que podría trabajar todo el tiempo con la capacidad instalada de la planta, lo cual también sabemos que no podría ser posible, debido a que los sistemas, los recursos naturales tienen una variabilidad. No siempre está venteando, no siempre hace sol, no siempre hay olas, no siempre hay el caudal necesario en los ríos. Así que propusimos algún criterio de confiabilidad y llegamos a lo que llamamos el potencial extraíble. Pero ese potencial extraíble sigue suponiendo que las eficiencias del sistema son ideales, y las eficiencias de ningún sistema mecánico puede ser ideal. Así que hay que tener algunos otros criterios. Ese es un tema en el cual es el que menos hemos trabajado, porque es un tema que depende mucho más de la ingeniería de materiales y la electroquímica, porque es todo el tema ya del dispositivo de generación de energía. Sin embargo, en Colombia tenemos un reactor que hemos desarrollado y que ahorita se los voy a presentar. Y bueno, este potencial técnico lo sacamos de la literatura, pero el potencial técnico asume que todas las desembocaduras se pueden utilizar.
Entonces digamos que no se puede utilizar todo el caudal, digamos que no está disponible todo el tiempo, pero ahora también digamos todas las desembocaduras no puede ser posible aprovecharlo por algún tipo de razones. Establecimos algún criterio que llamamos de factibilidad y digamos que en este momento el estado del arte al que hemos llegado es el potencial específico. Me voy a ir entonces, ya el resto de la charla va a seguir por cada uno de estos, mostrarle cuáles son los criterios que hemos utilizado, ventajas y desventajas, hasta que lleguemos al potencial específico. Entonces, cuando nosotros empezamos en esto se decía que el caudal que se podía explotar o el caudal con el que estaba sacado ese número de potencial teórico global era igual al caudal medio de los ríos. El caudal de diseño de la planta era el caudal medio, es decir, utilizamos todo el caudal. Lo que nosotros dijimos es no, hay que proponer un factor de extracción que sea mucho menor a 1, que multiplica el caudal medio y ahí sí definimos el caudal de diseño. Es decir, con este factor de extracción lo que estamos diciendo es lo que vamos a extraer del río es mucho menor al caudal medio. Entonces, si nosotros multiplicamos el potencial teórico por ese factor de extracción, vamos a obtener el potencial ambiental. ¿Cómo definimos entonces el número que se ve, el número de este factor de extracción? Fíjense, lo que les tengo aquí es un ejemplo, esto es el ciclo del caudal de un río en Colombia. Entonces, ahí hay mucha información, les voy a ir hablando de cada pedacito. La línea azul es el caudal de un río en Colombia. El ciclo anual, esto es un año, entonces es el ciclo medio anual de los caudales de un río. Ahora supongamos que yo voy a generar energía de gradiente salino, entonces le tengo que sacar un caudal de diseño. Cojo y defino que este es mi caudal de diseño, esto de aquí está en metros cúbicos por segundo, entonces le quito el caudal, entonces el caudal que va a seguir circulando por el río sería la línea negra. La línea negra. Fíjense que esta línea negra, si yo la siguiera aquí, en esta partecita que no está, daría que en algún momento yo podría dejar el río sin agua. Si yo defino un caudal de diseño suficientemente grande, habría épocas en que esta línea negra es decir, estaría dejando el río sin agua, lo cual obviamente sería un desastre. Entonces es una situación a la que no se puede llegar. Entonces lo primero que dijimos es no, hay que definir un caudal ambiental o un caudal ecológico. Este caudal ecológico se trabaja mucho, por ejemplo, para el tema de hidroeléctricas, para saber cuál es el caudal mínimo que se debe dejar. En muchos temas ambientales se trabaja el caudal ecológico. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a definir un caudal ecológico, es decir, cuando el río llegue a ese caudal, la línea negra, que es la que queda en el río, llegue a ese caudal, nosotros ahí ya no podemos explotar más. Entonces esto es periodos de cero explotación cuando baja el caudal ambiental. ¿Qué definimos de caudal ambiental? Lo más sencillo. Lo más sencillo porque lo queríamos mirar a escala global, entonces utilizamos un modelo que se llama el modelo de Tennant, que es un modelo, si bien es simple, pues tiene en cuenta un número importante de variables, entonces simple más no simplista, dijimos que el caudal ambiental iba a ser el 30% del caudal de los ríos, entonces esto aquí está en el 30%. Muy bien, entonces fíjense, ahorita ya les mostré la línea azul y la negra, ahora vámonos a los colores verde, amarillo y rojo. El caudal verde, el color verde es el tiempo durante el cual yo voy a sacar el caudal de diseño, voy a poder sacar el caudal de diseño de la planta para generación de energía. En ese tiempo, mientras eso esté en verde, la planta trabaja a su capacidad de diseño. En las franjas amarillas, como ya me estoy acercando al caudal ecológico o ambiental, la planta va a trabajar en capacidad parcial. Yo no voy a poder sacar todo el caudal de diseño, sino que voy a poder sacar nada más una parte hasta que el caudal del río me quede en el caudal ambiental. Y luego las partes rojas son momentos en que el caudal del río está tan bajo que yo no puedo generar energía, tengo que apagar la planta. Entonces, los periodos amarillos son los que llamamos periodos de extracción reducida y estos periodos en rojo son los que llamamos periodos de extracción cero. Esos periodos de extracción cero son periodos en los que el río está por debajo del 30% naturalmente, es decir, el sistema natural está adaptado para que en ciertos periodos del año sus caudales sean muy bajos y pueden vivir con ese caudal bajo. Nuestro criterio de diseño entonces para definir este factor de extracción es no produzcamos, estos periodos en amarillos son periodos de estrés hídrico,
producidos por la generación de energía de gradiente salino. Tenemos el caudal al mínimo ecológico. Entonces nuestro criterio fue: hagamos que esos periodos amarillos no sean más largos que los periodos rojos. Es decir, que los periodos en que estamos produciendo estrés por la explotación no sean más largos que los periodos de estrés ambiental natural, que sabemos que el sistema es capaz de vivir con ellos. Tomamos 448 ríos, en realidad tomamos 1000, pero estos 448 son los que en otro análisis que les mostraré ahorita, son los que encontramos en los que sería factible generar energía de gradiente salino. Para esos 448 ríos empezamos a variar el factor de extracción, es decir, empezamos a sacarle al río caudales que iban desde 0 hasta su caudal medio, que significaría un factor de extracción de 1, y empezamos a ver esos periodos amarillos qué tan largos serían. Los periodos rojos, como son naturales, no varían. Esta línea negra me muestra el promedio de esos periodos rojos, el promedio de caudales menores al ambiental naturalmente. En promedio para esos 448 ríos fue el 11%. Esos ríos en promedio, el 11%, tienen un caudal menor al 30% de su caudal medio, pero esta línea azul muestra, a medida que yo voy aumentando el factor de extracción, cómo van creciendo los periodos amarillos, cómo van creciendo esos periodos en que se produce estrés ambiental inducido por la explotación. Vemos que estas dos líneas se cruzan casi en 0.2. Es decir, cuando hacemos una extracción promedio del 20% del caudal medio de los ríos, en promedio para todos esos ríos a escala global obtenemos que los periodos de estrés inducido serían igual de largos a los periodos de estrés hídrico natural, y por tanto, para una visión global, pero me toca hacer la salvedad de que si vamos río a río sería diferente, tomamos un factor de extracción de 0.2. Y digamos, ese factor es el que nos viene a afectar el potencial teórico para llegar al potencial ambiental. Entonces, digamos, esa es la visión global de cómo determinamos el caudal ambiental. Ahora, el potencial extraíble. Todas las energías, incluso las más confiables, que son las hidráulicas, porque podemos llenar un embalse e ir regulando allí la cantidad de agua que tenemos para generar, pues no van a estar todo el tiempo generando. Entonces nosotros quisimos ver la energía de gradiente salino en desembocaduras, cuánto tiempo podría generar, cuál era esa confiabilidad, era una información que no estaba. Vuelvo a esta gráfica porque justamente, fíjense, los periodos en verde son los periodos que mi planta está generando a capacidad total. Los periodos amarillos son periodos de capacidad parcial y los periodos rojos no estamos generando. Es decir, esto va a afectar nuestra capacidad o nuestra confiabilidad del sistema. Este factor de capacidad es lo que se utiliza en cualquier tipo de energía para definir cuánto tiempo del año, en porcentaje o en fracción de 0 a 1, 1 sería todo el tiempo, 0 sería nunca, cuánto tiempo del año yo puedo generar, mi planta está generando a capacidad total. Listo, entonces un número muy cercano a 1 va a decir que los sistemas están generando a capacidad total mucho tiempo. Un número cercano a 0 quiere decir pues que la confiabilidad es baja. Esto que les muestro aquí es, si yo tengo factores de extracción más altos, fíjense, si yo tengo caudales de diseño más altos, mis bandas amarillas se van a volver más grandes, lo cual va a reducir la confiabilidad. Un caudal de diseño más grande va a significar una capacidad instalada más grande. Yo puedo generar más megavatios. Mi planta está diseñada para generar más megavatios. Pero mientras más grande haga mi planta, y no solo de energía de gradiente salino, sino de cualquier tipo de energía, mientras más grande haga mi planta, menos factor de capacidad voy a tener, porque menos porcentaje del año voy a ser capaz de tener todo el recurso para que la planta genere esa capacidad total. Esto que tenemos aquí es ese análisis de factor de capacidad para esas 448 desembocaduras. Igual, entonces vamos aumentando el factor de capacidad, nos van aumentando las franjas amarillas y vamos viendo que nuestra capacidad va disminuyendo.
Este es el valor medio y los punteados son el 95% de confiabilidad. Entonces vemos que para un factor de extracción que ya habíamos definido de 0.2 tenemos una capacidad del 84%. Esa capacidad del 84% promedio a escala global para las desembocadoras de los ríos es un valor altísimo. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, en esta gráfica lo comparo con la capacidad o con la confiabilidad de otras energías renovables comunes. Duplica la confiabilidad de la energía por olas, por mareas o por vientos, y pues casi que cuadruplica la confiabilidad de la energía solar. Entonces era, por ejemplo, un tema que hablábamos ahora con Rodolfo, y es, esto prácticamente es energía base, es decir, es energía que se puede tener allí generando todo el tiempo, lo cual la hace muy atractiva y la hace muy competitiva respecto a otros tipos de energía. Ahora vamos al potencial técnico. Como les digo, el potencial técnico es un tema que ya depende de la eficiencia de los mecanismos de transformación de energía. De una forma muy rápida, pues les voy a contar un poco cómo se genera la energía por gradiente salino. Cuando uno va a la práctica, ¿qué es lo que pasa allí? Si bien hay más tecnologías en desarrollo, estas podemos decir que son las dos tecnologías que están liderando actualmente en el mundo. Esta es ósmosis de presión retardada, que prácticamente lo que hace es reproducir la ósmosis celular. Recuerden que las paredes celulares son paredes semipermeables que permiten el paso de nutrientes a través de la pared celular, y ese paso se produce simplemente porque en un lado de la membrana celular hay mayor concentración de unas sales minerales que en otro, y esa diferencia en salinidad, porque hay una energía, hay un potencial termodinámico entre la parte interior y exterior de la célula, pues hace que esas sales minerales pasen y son las que nutren la célula. Lo que estamos haciendo aquí es eso mismo, pero a escala industrial. Miles o cientos de miles, a ver qué dice aquí, ya. Cientos de miles de metros cuadrados de membrana celular que le han costado a la comunidad científica unos 50 o 60 años de investigación y desarrollo para hacer esta línea punteada que ustedes ven aquí, que es la que permite que se produzca la magia. En este lado hay agua dulce, en este lado hay agua salada. Debido a esa diferencia en potencial químico, el agua, esta membrana solo permite pasar agua. Entonces, como solo permite pasar agua, el agua dulce pasa hacia el lado del agua salada, de tal forma que aquí aumenta el volumen de agua. Si aumenta el volumen no aumenta, aumenta la cantidad de agua, y como el volumen se mantiene constante, entonces aumenta la presión. Entonces lo que estamos obteniendo aquí es agua presurizada de este lado, y agua presurizada ustedes la pueden proyectar contra una turbina Pelton normal para moverla y generar energía por ósmosis de presión retardada. Digamos, para los ingenieros civiles es más intuitivo de entender esta, o por lo menos para mí. La electrodiálisis inversa es una pila de agua. Lo que se tiene aquí es agua salada. Estos se intercalan muchos compartimientos de agua salada y agua dulce. Ellos sienten ese potencial, esas ganas de mezclarse, pero estas membranas solamente permiten el flujo selectivo de iones. Esta es una anion exchange membrane, membrana de intercambio aniónico, y esa es una membrana de intercambio catiónico. Es decir, esta membrana solo permite el flujo de iones negativos hacia un lado, mientras que esa membrana solo permite el flujo de iones positivos hacia el otro. Ese flujo de iones positivos y negativos en dirección opuesta produce un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico al final se llega a unos electrodos donde se produce allí una oxidación-reducción, y si se unen esos dos electrodos, el uno está cargado positivamente y el otro negativamente, se unen por un circuito externo y se les pone en el intermedio una resistencia que puede ser un bombillo o cualquier otra cosa, entonces lo va a prender. Me gustaría, por favor, si me ayudas a reproducir el video. Me gustaría mostrarles un video en el cual en Colombia,
junto, digamos, en asociación, pero han sido los profesores de electroquímica, han desarrollado un reactor que funciona con electrodiálisis inversa, es decir, con esta segunda tecnología, que es el primer prototipo de su clase que se desarrolla en América Latina. Comenzamos a desarrollarlo en el 2013 y luego de muchos padecimientos, tratando de llevar los papers a la vida real, el 27 de julio del año pasado pudimos prender un foco LED que necesitaba un bombillo LED, o sea, pudimos generar un voltaje de 2 voltios, suficiente para prender un LED. Tuvimos muchos problemas porque, entre otras, por ejemplo, los electrodos tienen cobre y el cobre de por sí, en contacto con la sal, tiende a producir un flujo de electrones. Entonces al principio lo que teníamos era flujos de electrones del cobre. Nos dimos cuenta porque los electrodos se nos empezaron a desgastar. Entonces hubo allí pues una cantidad de temas que pues ahorita vamos a seguir desarrollando con la UNAM. También estamos muy contentos por eso. Ahora sí, por favor, si lo puedes reproducir. Este es un generador de energía que funciona a partir de la mezcla de agua de río y agua de mar. Es el primer prototipo diseñado y fabricado en Colombia y en América Latina. Es capaz de generar una diferencia de potencial eléctrico o voltaje a partir de 2 corrientes de agua que tienen una diferencia en la concentración de sal. Los afluentes entran al equipo y mediante una serie de compartimientos y membranas de intercambio iónico generan una corriente de iones que se transforman en energía eléctrica en los terminales del equipo. Este video muestra el primer día que logré encender un LED usando únicamente la mezcla de 2 aguas. Increíble, pero cierto, ¿no? Pone uno agua dulce, agua salada y se puede hacer electricidad. Bueno, listo, muchas gracias. Y podemos ver la presentación. Las eficiencias. Los papers nos dicen que se podrían alcanzar eficiencias de 80 al 90%. Sin embargo, las máximas que se han alcanzado son de 10 a 20. Es inmenso, es un logro inmenso. Cuando en 2010 estábamos hablando de eficiencias que no llegaban al 1%. Así que en 7 años la eficiencia ha crecido exponencialmente y pues realmente hay mucha gente apostándole a esto. Esperamos que se pueda, digamos, seguir avanzando y en los futuros años pues podamos llevar esto a la realidad. Nosotros teníamos hasta este momento factor de capacidad, factor de extracción y potencial teórico. Si esto lo multiplicamos por la eficiencia, tenemos entonces lo que nosotros llamamos el potencial técnico. Y entonces ya llegando a esta última parte, el potencial específico. Como les decía, se nos hace que no todas las desembocaduras se puede desarrollar este tipo de energías. ¿Y por qué? En esta parte ya sí hablamos nuestro lenguaje, porque venimos de los procesos físicos en sistemas costeros. Hay desembocaduras, en general las desembocaduras las podemos dividir en 2 si queremos ser bastante gruesos: estratificadas y no estratificadas. Las desembocaduras estratificadas son aquellas donde hay poca fuerza de la marea, que es quien tiende a mezclar, y un caudal importante fluvial relativamente. Entonces el caudal tiende a estratificar, la marea tiende a mezclar. Si hay mucho caudal y poca marea, tenemos desembocaduras estratificadas. Y lo contrario ocurre en las desembocaduras parcialmente mezcladas o mezcladas. Usualmente tenemos mareas muy grandes y caudales relativamente bajos. Entonces fíjense que en estas desembocaduras estratificadas, la distancia que nosotros vamos a tener entre el agua dulce y el agua salada es mucho menor que en una desembocadura bien mezclada, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos que ir más lejos por el agua, requerimos más energía para juntarlas, porque vamos a tener más pérdidas de energía por el transporte. Entonces, si nuestras distancias entre el agua dulce y salada aumentan, aumenta el potencial teórico. Porque el potencial teórico, si nos alejamos,
vamos a tener aguas más dulces y aguas más saladas. Entonces, listo, si ponemos esto infinitamente lejos, vamos a tener un potencial teórico máximo que se representa por la energía libre de Gibbs, pero al mismo tiempo estamos aumentando este factor H, que es lo que hemos llamado las pérdidas de energía por transporte o los consumos energéticos necesarios para transportar. Entonces, si nos alejamos infinitamente, requerimos infinita energía para traer las aguas juntas, por tanto, pues tiene que haber un límite máximo al cual nos podamos alejar. Así que si las aguas están más estratificadas, estas H's van a ser menores. Finalmente propusimos esta ecuación, que es la más reciente, en la cual tenemos esto que es el potencial técnico, que es el teórico afectado por estos factores que ya les mostré, menos las pérdidas de energía. Si bien esta suma pues es lineal, como lo es en la ecuación de conservación de energía, cada uno de los factores no es lineal de por sí. Las pérdidas de energía las calculamos también a partir de la ecuación de conservación de energía, pues utilizando aquí la ecuación de Darcy, este F es Darcy-Weisbach, en fin. Aquí les muestro alguna aplicación que hicimos de esta ecuación para diferentes desembocaduras del mundo. Aquí tenemos desembocaduras de Estados Unidos, China, Colombia, Alemania, Nueva Guinea. Básicamente la selección de los sistemas fue donde tenemos suficiente información para calcular todo esto. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos la estructura media de salinidad a lo largo de un río, por lo menos de 28 días para tener contemplado el ciclo de marea, y que lo tuviéramos en épocas altas de caudales altos y de caudales bajos, porque muchas desembocaduras se estratifican y desestratifican estacionalmente. Entonces nos pusimos allí, algunas las simulamos nosotros, algunas las buscamos de la literatura, y esta gráfica que les muestra aquí es el potencial específico en escala logarítmica, porque estos son tan bajitos que no se me veían si lo hacía en escala aritmética, y esto que ustedes ven aquí es la distancia que hay entre los puntos de toma de agua dulce y agua salada. Entonces pusimos inicialmente los dos puntos en un punto en el medio del estuario, donde tuviéramos la máxima diferencia de salinidad entre superficie y fondo, y los empezamos a alejar para ver a medida que nos alejábamos cómo se iba balanceando el aumento de la energía teórica, porque aumenta la diferencia de salinidad, pero al mismo tiempo al aumentar las pérdidas, ¿qué era lo que ganaba? Y si ustedes ven, a medida que aumentan las distancias, esos son, distancias en metros, o sea, esos son 10 kilómetros, a medida que aumentan las distancias, lo que gana son las pérdidas de energía. Esto se va extendiendo siempre a cero. Y lo que ustedes ven es la línea continua es en épocas de caudales altos, la línea punteada es en épocas de caudales bajos para cada uno de esos ríos, y entonces la franja de color muestra para esos ríos cómo esperamos que varíe el potencial a lo largo del año, y si uno hiciera si uno, digamos, fuera alejando allí los puntos de toma, nos sorprendió gratamente encontrar que el río Magdalena, que es un río que tenemos allí en Colombia, en Barranquilla, es mi vecino, lo veo por la ventana en la desembocadura, es uno de los ríos del mundo con mayor potencial. Nos atrevimos a proponer un par de números adimensionales, porque queríamos relacionar, si ya encontramos que de la estratificación depende el potencial, entonces nos propusimos a proponer una formulación matemática que relacionara directamente estratificación con energía. Pero como estratificación y energía tienen unidades muy diferentes, pues encontramos la forma tanto de adimensionar la estratificación como de adimensionalizar la energía, simplemente dividiéndola por la máxima posible. Y pues aquí tenemos alguna relación que si nosotros tenemos la estratificación y un par de parámetros de calibración, podríamos decir a priori, esto es digamos, para un toma de decisiones, ¿no? Más pensado en un decision maker que realmente en ciencia o en ingeniería, pero básicamente aquí podemos ver si nuestro sistema rápidamente podría o no ser factible para esta generación de energía.
Uy, aquí la tabla se me fueron, no sé por qué no están los números, están borrados. Se los van a tener que inventar. Aquí tenía una lista de 20 ríos en las cuales aplicamos la metodología. Y aquí teníamos los parámetros que utilizamos para cada uno de ellos. Caudal medio, caudal máximo, caudal mínimo. Aquí está la carrera de marea, estaba la profundidad y por aquí les mostraba la energía estimada para cada uno de ellos. Lo interesante que encontramos es que para tanto ríos pequeños como grandes, con profundidades grandes y pequeñas, se puede generar energía de gradiente salino. Es decir, la escala del sistema no es lo más importante. Pero lo que sí encontramos es que definitivamente la carrera de marea es muy limitante. De todos los sistemas que utilizamos que tenían carreras de marea muy diferentes, solo aquellos que tienen carrera de marea de menos de 1.2 metros en promedio, encontramos que era factible generar energía de gradiente salino y por tanto pues aquí hacemos un mapa. Lo azul son las costas en el mundo, donde hay marea de menos de 1.2 metros. Los puntos verdes pues son todas las desembocaduras de las cuales pudimos obtener información. Y esas 448 que les mencionaba ahora son los 448 puntos verdes que están donde está la línea azul. Aquí podemos sacar el Amazonas, por ejemplo, que el Amazonas solito hace el 15% del potencial global teórico, pero en la práctica su zona de mezcla es tan extensa que es inviable generar esta energía allí. Entonces nos quedan el 70% de las costas del mundo. A partir de eso y con alguna otra información, utilizando toda esta metodología, pues desarrollamos el mapa global de potencial de energía de gradiente salino en desembocaduras. Lo que ustedes ven aquí es el potencial extraíble total en teravatios año. Este gráfico también es muy interesante, porque este gráfico no muestra el potencial total, porque el potencial total depende del caudal del río, sino que aquí me muestra el potencial por cada metro cúbico que yo pueda extraer. Es decir, me muestra cuáles son los ríos en que el potencial es más eficiente. Las zonas donde haya rojo y amarillo son las zonas donde hay más potencial. Y si ustedes ven aquí, las zonas donde hay más potencial entonces son el Mediterráneo europeo y el Mediterráneo americano, que incluye el Caribe y el Golfo de México, porque son zonas micromareales donde tenemos alta radiación solar y por tanto tenemos altas salinidades, así que estamos en una de las zonas del mundo con mayor potencial de extracción de energía de gradiente salino. En total llegamos a que de ese 60 y pico % que teníamos al principio de la investigación, encontramos que solamente el 3% se podría explotar. Ese 3% es equivalente a toda la energía que consume Alemania, así que no estamos hablando de un número despreciable, estamos hablando que si Alemania se pudiera abastecer con esa energía sería suficiente, y Alemania es el quinto país más consumidor de energía del mundo. Encontramos que 286 sistemas en 64 países podrían tener plantas de más de 10 megavatios, que son plantas de un tamaño importante, y encontramos que los sistemas en los que se pueden generar más de 2 megavatios por metro cúbico, la mayoría están en el Mediterráneo, en el Caribe y en el Golfo de México. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Esto ya es para terminar, como para contarles un poco en lo que estamos. En esa investigación no incluimos en ningún lado la calidad del agua. Y ahorita pues esta es la desembocadura del río Magdalena. Por el solo color ustedes pueden ver la diferencia entre las dos aguas. Aquí hay un dique artificial para encauzar el río que hace que el agua de río y el agua de mar esté supremamente cerca, así que es un sitio al que le queremos apostar para hacer una planta. Pero también nos dimos cuenta que la calidad del agua es muy importante. Estamos hablando de unas membranas que tienen unos microporos que obviamente ante cualquier, no solamente partícula sólida, como arcilla se pueden bloquear, pero también ante concentraciones muy altas de ciertos minerales se pueden cristalizar, y ante concentraciones de materia orgánica se puede generar biofouling. Esto es en lo que estamos trabajando ahora. Nos dimos cuenta que para el Magdalena este es el efecto, estas son las pérdidas
por calidad de agua, mientras que estas son las pérdidas por transporte. Simplemente por comparación, se ve que las pérdidas por la energía que se requiere para tratar el agua son alrededor de 3 veces mayores que las pérdidas por transportar el agua. Así que estamos volviendo a hacer todos nuestros cálculos. Queremos construir una planta en el Magdalena, como les decía. Aquí podríamos tomar el agua dulce y el agua salada y podríamos depositar el agua que sale, que es un agua salobre, la podríamos depositar aguas abajo del río, donde no nos afecte la salinidad del punto de toma de agua dulce. Allí hay otros efectos ambientales que habría que revisar. Para un ejemplo, les muestro la planta más grande que está funcionando en este momento en el mundo. Está funcionando en el norte de Holanda. Tienen una situación muy similar a la que tenemos en la desembocadura del Magdalena. Hemos tenido la oportunidad de visitar, de conversar con ellos el tema y pues no vemos en principio ninguna restricción fundamental por la cual no se podría. En ese momento la restricción es presupuestal, ¿no? Aquí me gustaría resaltar como una de las ideas finales que para uno ir en detalle necesita investigaciones ambientales más holísticas, más complejas, que no solamente consideren, como lo consideramos nosotros como ingenieros civiles, la variabilidad del recurso hídrico, caudal, sino que también considere qué efecto tiene esto con los ecosistemas. Se van a producir indiscutiblemente, por muy bien que lo hagamos, se van a producir cambios en la estructura salina, en la estratificación y en la mezcla, que de alguna forma, si tenemos ecosistemas muy sensibles, podríamos ver afectados. Traer la energía de gradiente salino a una etapa competitiva comercial todavía es tecnológica y políticamente retador. Sin embargo, su desarrollo se ha mostrado que es factible y está ganando momento. Sostener esta tendencia depende del esfuerzo conjunto de científicos, ingenieros y tomadores de decisiones. Quisiera hacerle promoción a este libro. Es un libro que hemos escrito con algunos colegas de España, Turquía y Corea del Sur, en el cual este libro sale a publicación el próximo viernes en Academic Press, y pues en el capítulo 5 tenemos un desarrollo teórico de más o menos todo lo que les he mostrado, y sin ser más, agradezco mucho su atención y si tienen preguntas. Bueno, no quiero yo acaparar primero el micrófono. ¿Quién tiene preguntas para Óscar? ¿Qué tal, Óscar? Gracias por la presentación, bien interesante, y qué bueno que ya están prendiendo el foquito, porque ese es el primer paso que todos damos. Exacto, sí. Ya prendí el foco, ya siento que ya la libré. Sí. Oye, dos cosas muy rápidas. Una, ¿qué posibilidades hay, o por lo que he leído, no mucho, pero por lo que he leído se podría, de en lugar de utilizar agua dulce y salada, jugar un poco con agua hipersalina, sí, y salobre? Sí. Y la otra pregunta es si ya han hecho alguna estimación de cálculos del costo final de kilowatt hora. Ok. Respecto a la primera pregunta, claro que se ha hecho, y es un campo de investigación que incluso, creo yo, puede estar en este momento tomando más fuerza. Si uno calculara el potencial teórico, ve que el potencial es exponencial con la salinidad. Es decir, el potencial que puedes generar con aguas entre agua de mar y agua hipersalada, de 30 a 80 o de 30 a 70, pongámosle, es muchísimo mayor que el que puedes generar con aguas de 0 a 40. Entonces, definitivamente sí. ¿Cuál es el tema allí? La disponibilidad del recurso hídrico. Por lo general es un recurso menos disponible, pero definitivamente sí hay una línea, y los potenciales por cada metro de agua que se extrae son mucho mayores que en el caso de los ríos. En el otro tema me coges un poquito fuera de base. Si bien yo, más que el valor del kilovatio,
lo que yo he tratado de mirar es cómo se compara con otras energías. Y cómo se compara no a presente, pero sí cómo se espera que se compare a futuro. Estas membranas, al ser una tecnología de punta, son relativamente costosas. Estamos hablando de 4 euros el metro cuadrado, pero necesitamos miles o cientos de miles de metros cuadrados. Pero lo que se espera es que cuando se dé, digamos, ese punto de quiebre tecnológico en el cual las membranas den la energía suficiente y se haga en masa, pues se reduzca mucho. Lo que se espera a 15, 20 años, aunque puede estar un poco sesgado porque seguramente lo he leído de papers de energía de gradiente salino, lo que se espera es que esté en el mismo nivel de otras energías renovables como solar o eólica, que si bien son más caras que la hidroeléctrica, por ejemplo, pues digamos, estaría competitiva con ellas. ¿Alguna pregunta más? A ver. Hola, bueno, muchas gracias también por tu presentación. En su prototipo que tienen ustedes, utilizaron agua de mar y agua de río. Sí. Igual más o menos como en dirección a la pregunta de Edgar, ¿han visto como cuál sería el gradiente óptimo? Así como una cantidad entre qué y qué salinidad podrían estar trabajando. Vale. Más que un gradiente óptimo, porque siempre mientras más gradiente tengas, mejor. Lo que sí hemos visto es que si tienes un gradiente entre 0 y 30, puedes producir mucha menos energía que entre 0 y 35. Y si tienes 36, la energía se empieza a aumentar exponencialmente. Entonces, mientras más tengas, mejor. Pero hay un punto por allí de quiebre, como un número allí mágico en esa curva exponencial, que es 25 de diferencia. Más o menos allí ya empiezas a ver que la curva empieza a subir marcadamente. Entonces, gradientes de menos de eso parecen no ser aprovechables. Bueno, y también otra pregunta. Mencionaste al final el hecho de que este tipo de tecnologías finalmente sí tienen impactos menores que otras, pero en el ambiente. Entonces, en su prototipo y bueno, parte de los artículos que he leído, ¿qué efectos podrías mencionarnos que sean como de los más importantes? Muy bien. Directamente en el ambiente, nosotros hemos hecho algunas simulaciones del efecto que tendría en la estructura salina sacar agua y volver a meterla al sistema salobre. Hemos visto, por ejemplo, que si uno pudiera hacer la descarga en el punto donde los gradientes de salinidad son máximos, los efectos son menores, pero definitivamente se altera la salinidad. Hay unas partes que se hacen más saladas y otras menos saladas que si no hubiera explotación. Por lo cual, si hubiera allí algún tipo de ecosistema, algún tipo de organismo que sea muy sensible a la salinidad, pues hay que revisar su afectación. Eso es uno. Y también no solo por el hecho de que entre un agua diferente, sino le estás quitando momentum al río, porque le estás sacando parte de su caudal, con lo cual le estás haciendo más fácil al mar que se te meta en el río. Ese es uno que es muy directo. Lo otro que hay que mirar, y que es un tema que ahora está muy de moda con todas las energías, es el footprint, o la huella de carbono en toda la producción de los materiales que se requieren para producir una turbina eólica o para producir un panel solar o para producir esta membrana, y también la disposición final de eso. ¿Qué vamos a hacer con todos esos paneles de litio de energía solar una vez se les acabe su vida útil? Que si bien puede ser 50 años, no va a ser infinita. Entonces vamos a tener un montón de pilas que tenemos que ir pensando qué vamos a hacer con ellas. De esta misma forma, por ejemplo, los holandeses, que son los que han alcanzado las mayores eficiencias, estaban utilizando en electrodiálisis inversa, como ellos tienen dos circuitos, uno es agua y el otro es un circuito electroquímico que necesita un fluido conductor, y estaban utilizando un fluido que tenía ferrocianuro. Entonces eso es impráctico. Tú no puedes hacer una planta de estas con un líquido conductor que tenga cianuro, porque cualquier filtración al ambiente sería mucho peor que un derrame de petróleo, pues.
Y lo otro es que para obtener esas eficiencias tan altas, ellos estaban utilizando los electrodos más conductores posible, que son de platino y oro, y plata, que son materiales escasos y muy costosos. Entonces, por ejemplo, estos en Colombia lo que estamos tratando de hacer y a lo que queremos apuntar también, digamos, a futuro y ojalá en asocio con la UNAM, es buscar materiales locales, buscar con los cuales se puedan hacer tanto las membranas como utilizarlos como fluidos conductores y como electrodos, que si bien van a generar posiblemente eficiencias menores, pues los podamos escalar porque son materiales baratos, porque son materiales accesibles y porque son materiales no contaminantes. Entonces ahí hay todo un mundo por explorar. Muchas gracias. Bueno, Oscar, yo tengo, bueno, si quieres ahora te lo paso, tengo nada más ahí algunos comentarios que creo que luego valdría la pena de discutir. Seguro que tú tienes más experiencia al respecto. La primera que te iba a decir nada más es comentario. La gente que hace ciclo de vida es lo que llama de la cuna a la tumba. Exacto, sí. Exactamente. De la cuna a la tumba, sí. Exactamente, ese tipo de valoración que, por cierto, en energía solar no lo están haciendo, porque si no, no pasaría. Sí, exactamente. Esa es una. La otra... a ver, el tema de lo de las eficiencias a mí no me preocupa. O sea, creo que es un tema que se vende muy bien para un artículo, pero luego, yo lo he dicho, si tú metes un sistema altamente eficiente, probablemente su costo ambiental es más alto. O sea, correcto, exactamente, que es el caso aquí. Es el caso en todos los sitios. Te comes las olas, te comes las corrientes, pierdes transporte de nutrientes y demás. Yo tengo la percepción, y yo no sé al respecto tú qué opines, que la vocación de gradientes salinos para los próximos años, si queremos que detonen, es la microgeneración, no la macrogeneración. Sitios que están aislados, no necesariamente islas, que están no correctamente intercomunicados. Por ejemplo, el tema de la Guajira sería una zona donde dices, oye, ¿cuál es el impacto ambiental de llevar la red eléctrica de calidad a todos estos poblados que están atomizados, donde tienen ciertas actividades? La ventaja, y lo comentaba contigo, la ventaja que tiene el gradiente salino si se maneja correctamente es que puede funcionar como una pila. Exacto. O sea, tú tienes energía base, lo que puedes hacer es aprovechar la irradiación para ir ganando salinidad y ocupar esa ganancia con estanques de agua dulce, agua salada, y utilizarla cuando la requieres. Y sería una hidroeléctrica, el equivalente a una hidroeléctrica. Correcto. ¿Tú al respecto qué es lo que piensas? Totalmente cierto, totalmente cierto. Yo lo mostré, digamos, aquí para el tema de las desembocaduras, cuando les mostraba los dos mapas globales. A mí me pareció mucho más interesante el de abajo, que era no cuáles son los ríos en que más se puede generar, sino cuáles ríos se puede generar más por metro cúbico, y usualmente son ríos pequeños, y también pues conectando por allí algunas preguntas. Pensemos por ejemplo en el caso de La Guajira. En La Guajira es un desierto al norte de Colombia, en el cual el agua dulce es supremamente escasa, entonces no podríamos pensar en generar con agua dulce, pero si nosotros desalinizamos agua de mar, vamos a obtener como producto secundario un agua hipersalina. Esa agua hipersalina la podemos mezclar con agua de mar y producir energía de gradiente salino, con una ventaja adicional también muy grande. La desalinización de agua tiene un problema, y es ¿qué hacemos con un agua hipersalina en un medio donde no es natural? Si la arrojamos al mar, se va a ir por densidad por el fondo y va a matar todo lo que haya debajo. Cuando generamos energía de gradiente salino, las mezclamos. Entonces resolvemos el problema de la hipersalinidad del producto secundario al mismo tiempo que estamos generando energía. Que si bien la energía va a ser menor a la que se requiere para desalinizar, porque obviamente en ningún ciclo termodinámico el trabajo es completamente reversible, sí podríamos estar hablando de que nos podríamos reducir en una cantidad muy importante la energía que se requiere para desalinizar. Creo que querías comentar algo. Justo era por ahí, entonces solamente me quedaría una pregunta. ¿Cuál es el tope de salinidad que resiste estas membranas?
Buena pregunta. La ¿La salmuera es...? Sí. La respuesta corta es no te tengo la respuesta, pero o digamos una respuesta un poco más elaborada es se han probado teóricamente, por ejemplo, con el Mar Muerto o con los Salt Lakes y funcionan. Y estamos hablando de salinidades altas. Entonces creo que para lo que podamos encontrar en sistemas naturales, la tecnología va a estar incluso contenta de que le metamos más. Sí, nada más complementando tu idea, que la comparto totalmente. Y un poco de lo que hemos discutido Edgar y yo bastante tiempo, es que al final para muchas de estas tecnologías lo que tenemos que buscar son sistemas híbridos. O sea, si tú, y ya lo comentábamos hace un rato, si tú a esto le metes, por ejemplo, la solar, probablemente, o tienes aquí una especie como de batería, o puedes consumirla, y entonces puedes tener agua dulce, puedes tener electricidad, y con impactos muy pequeños si lo comparas con lo que te costaría impactos económicos y ambientales de hacer un tendido de la red. O sea, es que yo no me quiero imaginar un tendido de red en medio de la nada ahí en La Guajira. Sí. Por decir algo, que aquí sería lo mismo como pensar en el tema de las comunidades que se encuentran dentro, quitando la parte sur y norte de la Baja, en Baja California, sur y norte, donde tienes poblados muy atomizados. Necesitas ir con este tipo de tecnologías y entonces sí es muy rentable. Correcto. La energía solar se podría utilizar sin paneles solares, que sería lo más bonito. No hay que hacer nada, simplemente utilizas el sol como el medio para aumentar tu diferencia de salinidad. Y si tienes más diferencia de salinidad, tienes más potenciales. Y entonces lo que hemos encontrado, si ustedes le sobreponen a este mapa, el mapa de radiación solar, pues van a ver que coincide bastante. Así que usualmente donde hay un recurso hay el otro. Y por tanto esos sistemas híbridos, multifuncionales, con otros usos, eso es en lo que hay que pensar, ser creativo. Y otro mensaje que me gustaría dejarles para terminar es, esta energía, si en algún lado es factible, es en nuestros países tropicales alrededor del mundo. Así que lo bonito de esto es que todo está por hacer y nosotros que vivimos en estos países, pues somos los llamados. No esperemos a que lo hagan y no lo vendan. Listo, gracias. No sé. Bueno. Bueno, tenemos un pequeño diploma y un presente del instituto. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el miércoles. Bueno, la foto.